mí ha sido una experiencia espectacular. Es algo muy afectivo, de mucho amor, de mucha entrega, de saber que todos somos iguales, que todos podemos estar en un mismo grupo. Como educador tiene que estar abierto a todas las corrientes de educación, a todas las filosofías, a toda la metodología que exista, a todos los cambios. Y es muy importante que estemos abiertos y que tengamos la actitud y la voluntad para poder trabajar con este tipo de personal, de estudiantes, que podamos fortalecer la inclusión. Pues en realidad jamás lo había hecho. Fue que tuve la oportunidad de compartir con niños con discapacidad auditiva y me enfrenté a un mundo totalmente lejano a lo que en realidad yo toda mi vida había trabajado, que era con estudiantes regulares. Ha sido hermoso y es algo que es muy difícil como de explicar, porque realmente cuando uno trabaja con niños regulares es más fácil, o sea, tú estudias los temas porque son fáciles de dar y eso, mientras que cuando tú estás con los niños con alguna discapacidad necesitas más tiempo. En el caso mío yo no sabía la lengua de señas y tuve que sentarme al computador, buscar en Google para que realmente hubiese una inclusión. No ser integrante del grupo con los niños con discapacidad auditiva y que el intérprete fuera el que diera la actividad, sino que yo quería incluirme. Debe haber mucha más entrega, más tolerancia, entenderlo. No es fácil, puede hacer que no sea fácil, pero si estamos metidos en el cuento de educación hay que sacar esas ganas y esa paciencia. Capacitación de acuerdo a la discapacidad que tú tienes en el salón, creo yo. Por ejemplo, en el caso mío, que trabajé con niños con discapacidad auditiva, yo tuve que estudiar el lenguaje de señas por mi cuenta, que estén integrados al salón de clase. Y otra cosa es que en realidad haya inclusión, que si hay niños con discapacidad auditiva, qué rico sería que los niños que están con él también, uno que otro, aprendiera la lengua de señas para que se pudiera comunicar con el niño de discapacidad auditiva. Y lo mismo el profesor puede hacer que no sabe la lengua de señas, pero si en realidad está enfocado en eso, pues entonces la aprende. Experiencia piloto muy linda, que fue trabajar con los niños de 6º grado, o sea, venían de la primaria y estaban en su primer año en high school. Ellos trabajaban inicialmente con todas las materias, incluyendo inglés, en un salón con sus otros 30 niños oyentes. Entonces eran los 10 niños no oyentes y los otros 30 sí. Entonces ahí no se estaba haciendo absolutamente nada. Entonces yo dije que sacar a los 10 niños, sacarlos del aula de clase y darles la clase de inglés solo, y fue un éxito. Realmente los niños aprendieron cantidades de inglés, yo les enseñaba sustantivos, adjetivos, cómo aprendíamos a formar frases y oraciones más que todo, o sea, eran sencillas pero eran capaces de hacerlos, y juegos de asociación, de armar frases y oraciones que estuvieran en desorden, y todo eso se pudo hacer perfecto. Cuando hice una evaluación en español de cómo les había parecido la clase de inglés, el programa de inglés que habíamos hecho en esos 3 meses, martes y jueves de 2 horas, no fueron capaces en realidad de explicar en español. Entonces se vio tal vez la falencia de que faltaba más estudiar español que estudiar inglés. Pero a mí me parece que puede ser, sí, que en 6º, que en 7º, que en 8º, pero ya en un 8º ya tienen un buen manejo del español. Entonces, qué interesante sería no quitarles el inglés, jamás quitarles el inglés, porque yo me di cuenta que sí lo pueden hacer. O sea, yo me di cuenta que sí. Ahí lo importante es que el intérprete sepa inglés para que le pueda traducir al profesor de inglés. Y si no es así, lo mejor es que el profesor de inglés estudie el tema con lengua de señas, porque se supone que él es el que se tiene que incluir también. We hope you enjoyed this video. Check out the description box and find our social media profiles. And remember to subscribe to our channel and turn on the post notifications so you don't miss any uploads.